Hola chicos, buen día para todos. Continuamos con el repaso de las clases que ya hemos visto anteriormente. Hoy respecto a lo que es el tema de filosofía antigua. Simplemente esta se basa en poder comprender lo que es el desarrollo de las ideas filosóficas y también lo que hay en relación entre ellas, ¿verdad? Dentro de esto también se clasifica dentro de periodos históricos y también en escuelas. La clasificación más generalizada coincide con los periodos de la historia del Occidente, que a su vez se subdividen. Es por eso que se habla de lo que es filosofía antigua, medieval, moderna y contemporánea. La filosofía antigua simplemente se desarrolla durante la Edad Antigua, donde es así como en la historia del Occidente tiene un antes y un después de Jesucristo, tanto así que la filosofía se centra en lo que es la figura de Sócrates, ya que este es quien inicia lo que es la reflexión antropológica y también se mantiene mediante lo que es una reflexión cosmológica de los presocráticos también, como tales y también Anaximandro. Antes de Sócrates, los filósofos ocuparon sus diferentes reflexiones en la búsqueda del arque, origen o principio en griego. Dentro de esto existen dos posibles interpretaciones sobre lo que para lo que es filosofía significa lo que es el origen y el principio, donde la realidad fundamental es aquello de lo cual derivan de todas las cosas como principio del ser, y también lo que es el principio no es una realidad, sino una forma de poder expresarse, lo que es el origen de algo, o una razón o principio del conocimiento. Esta imagen grafica lo que es el contexto geográfico de la filosofía antigua. También identificaron lo que es la escuela jónica y luego la iglesia, en la cual esta abarca a partir del siglo VI antes de Cristo, ya que el pensamiento humano comenzó a buscar lo que es la unificación racional del mundo, simplemente en la cual pasó de ser de un mito a logos y desarrolló lo que es el pensamiento filosófico. A base que los primeros filósofos son llamados tónicos o milesios porque procedían de o eran influidos por el pensamiento de la región griega, en la cual era en especial en la ciudad de Mileto. Tanto así que los jónicos opinaban de lo que es la constitución del mundo, en la cual se debía lo que es un elemento primordial donde se encontraba el más íntimo de todas las cosas que existen. Tales de Mileto indicaba o consideraba que el agua era el elemento primordial en su momento. Anaximandro de Mileto identificó que el aire era el principio de todo cuanto existe en sí. El discípulo de Tales y maestro de Anaximandro de Mileto no identificó el aire en un elemento físico concreto, sino que en una sustancia material determinada a Perón en sí. Aquí hay una gráfica donde representa lo que está el de Mileto, simplemente que consideraba lo que el agua era el elemento primordial, y también hay otra gráfica que representa el sinónimo de Mileto que identificaba el aire como el principio de todo cuanto existe en su mundo. Luego identificaron lo que son los pitagóricos. Estos pitagóricos de Samos, en 562 a.C., pudieron establecer lo que es una escuela en Crotona, Italia meridional, en la cual la denominaban pitagórica o itálica. ¿Por qué? Porque se trataba de una comunidad de carácter religioso, en la cual la distinguían por ser, por el silencio, por el estudio y por el control diario que se tenía en su mente. Los pitagóricos en sí concibieron a lo que es el humano como una unidad de cuerpo y alma, como un dualismo, y la primera es inmortal, en la cual Parmenides en sí conocemos como lo que es el etismo o escuela de Lea, a la fundada por lo que son los musulmanes, en los cuales un aporte más destacado es el Parmenides, nacido en 540 a.C. Este pensamiento parmenideo ejerció básicamente como una influencia fundamental y definitiva en el pensamiento filosófico hasta lo que es la actualidad, donde simplemente se traslada el elemento constitutivo de todo lo que existe al ser eterno e inmutable en sí. Por otra parte, para lo que es Parmenides, el ser se descubre mediante lo que es la inteligencia, y también consiste en lo que es la propiedad que hace que todas las cosas existan y estén presentes, sean reales. En diversas posturas es conocido como monismo, ya que esta reduce toda la realidad al ser, como ontos en griego, en la cual se puede llevar lo que es, se puede llevar a desestimar el conocimiento sensible. También indicaba que
indicaba Parmenides que triunfa pues, la inteligencia sobre la experiencia y abona lo que es el terreno para el surgimiento de posteriores posturas filosóficas racionalistas e idealistas también. Aquí hay un concepto breve de lo que son los teoremas de Pitágoras, simplemente que este atribuye a Pitágoras de Samos la formación de lo que son los teoremas matemáticos, según el cual en todo triángulo rectángulo la longitud de la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la de la suma del cuadrado de los catetos en sí. Aquí hay una gráfica de lo que era Pitágoras de Samos en sí en su momento. Luego identificaron lo que es Heráclito. Heráclito simplemente llamado el puro, por lo que era incomprensible, pero a la vez original, mantiene lo que es una doctrina para su época, porque Heráclito procedía de una familia noble de Éfeso, en la cual se pudo considerar como su pensamiento como independiente y opuesto al de Parmenides, mientras que aquel piensa el ser como algo estático e inmutable. El oscuro lo concibe desde lo que es el cambio constante en su momento, donde identificaba que la lógica de contrarios de lo que es Heráclito ha servido como base en lo que son las culturas modernas, como lo que es la dialéctica, la hegeliana, la teoría que influyó, lo que es en el marxismo también. Una breve reseña de lo que es Heráclito de Éfeso, donde que para Heráclito, al contrario que para lo que era Parmenides, el ser es devenir como movimiento, cambio, simplemente para graficar su idea, el oscuro, como era conocido este filósofo, por lo que enigmático y también por sus planteamientos, formuló lo que es la frase, en el mismo río entramos y no entramos, o somos y no somos los mismos, todo fluye, significa que todo cambia, que el ser se basa en lo que es en la polémica del ser y dejar de ser de los contrarios también. ¿En qué está basado los pluralistas? Simplemente en que hasta ahora se ha visto que los filósofos naturalistas explicaban lo que es el fundamento de la realidad a partir de un solo principio, por lo cual todos pueden ser considerados monistas en sí. Sin embargo, dos pensadores que se van a lo que son las diferencias de aquello para asumir lo que son sus posturas pluralistas, como tenemos estos representantes como Empedocles de Argento, es que explicaba que todo fenómeno natural procede de lo que es la mezcla de cuatro elementos eternos e indestructibles, como el agua, el fuego, el aire y la tierra. Ahora, otro personaje, lo que es Anaxágoras de Clazomene, en que esta no supone lo que es un principio único, sino que infinito de elementos como la semilla que de cuya mezcla y la separación nacen las cosas y se transforman en otras. Aquí hay una gráfica que representa lo que fue Empedocles Agrigento en sí. Luego también identificaron lo que son los atomistas, simplemente que esta abarca desde el siglo V y IV antes de Cristo, donde desarrollan lo que es una corriente de pensamiento materialista y pluralista, ya que es conocida como atomismo, cuyo principal exponente fue Demócrito, en la cual los principales postulados del atomismo son lo que es la realidad que está formada por átomos que son infinitos en número. La variación de todas estas cosas explica por el movimiento de los átomos que cambian de lugar. Los átomos se encuentran separados por el espacio vacío. Por lo consiguiente, los dos elementos se constituyen como una realidad en que son los átomos y el vacío, en lo cual se puede diferenciar como una visión materialista del ser humano. El alma humana también está compuesta por átomos. Los dioses también son agrupaciones. Para que puedan identificar un poco más lo que significa átomos, es que está compuesto por el prefijo de negación a y el sustantivo, digamos, tomo, que significa corte o pedazo. Átomo es pues algo indivisible o individuo prácticamente que desde el punto de vista de la física actual, el átomo es la partícula constituyente más pequeña de toda materia en sí. Luego también identificaron lo que es la filosofía ática, ya que los filósofos, hasta lo que es aquí, lo que han, los es más estudiados, ¿cierto?
estudiados se ocuparon prácticamente de poder encontrar lo que es el fundamento del ser y lo explicaron desde posturas naturalistas, materialistas e idealistas. ¿Para qué? Porque la filosofía trascendió lo que es para expandirse lo que es Atenas, donde viene lo que es la denominación ática, ya que la filosofía empezó a tomar posturas más subjetivas y poder tratar de entender al humano como una realidad. Es así que trató de un primer humanismo, un giro antropocéntrico, de la cual la época ética de la filosofía hay que destacar a los sofistas, a Sócrates, a Platón y a Aristóteles. Los sofistas, estos sofistas eran educadores con conocimientos en múltiples facetas, es decir, que recibían una remuneración por enseñar. En general les interesaba lo que es la retórica, el arte, la discusión, por lo que las familias adineradas les encargaban la preparación de sus hijos para la vida política, en la cual los sofistas tenían una postura ética relativista en sí. Los dos principales representantes de los sofistas y sus ideas también fueron Protágoras y también Gorgias en sí. Los sofistas en sí fueron los primeros en sistematizar lo que es el relativismo como doctrina epistemológica y ética, ya que a partir de la frase de Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, en la cual se deduce lo que es un relativismo moral en sí en su momento. También luego identificaron Sócrates. Sócrates es por mucho lo que es el arquetipo de maestro occidental en sí. Su vida transcurrió en Atenas, donde vivió en serena pobreza y se rodeó de fervientes discípulos como Platón y también en los montes también, cuyos testimonios son las únicas fuentes biográficas del maestro. ¿Cómo era Sócrates en su momento? Sócrates en sí no escribió nada, era una persona sencilla. El oráculo de Delfos lo calificó como el más sabio de todos los hombres, ya que conversaba en lugares públicos sobre la naturaleza de la virtud, la justicia, la belleza, el amor y la política, entre otros. El método socrático en sí. Este método socrático se basa en lo que es en el diálogo de hechos. Estos diálogos de Platón son el testimonio escrito de lo que es de las andanzas de maestro, en la cual en los diálogos identificamos los siguientes momentos, como la ironía, lo que es la mayéutica. La ironía simplemente es que Sócrates se presenta como un ignorante y se limita a lo que es asediar con preguntas a los sofistas, quienes suelen terminar lo que son contradiciendo sus creencias y reconociendo su ignorancia en el tema planteado en sí. La mayéutica en sí es el arte de hacer parir oficio de ejercicio de la madre de Sócrates, Penarete, así se llamó lo que es un filósofo, su labor de ayudar a los interlocutores a poder encontrar lo que es la verdad dentro de sí mismo. Lo que es la ética socrática, simplemente que a Sócrates no le interesaba poder conocer lo que es la naturaleza del cosmos, ya que intentó más bien conocer cómo debe obrar el hombre. De ahí gran parte de los diálogos de Platón, obra que recoge su pensamiento, en la cual verse sobre tales temas, en que la ética socrática abarca lo que es una reflexión sobre tres elementos. Estos tres elementos estaban basados en el principio de origen de la vida moral, en la conciencia, en la cual se trata de una visión interna que se dice que es lo que se debe hacer en sí. Otra reflexión era: todos los hombres son sujetos que tienen una moral. La vida moral no pertenece a unos pocos, a los favorecidos por la fortuna o el éxito. La ética socrática es intelectualista, pues identifica lo que es el bien con el saber. Para este filósofo no se puede conocer el bien y no practicarlo, y por tanto, quien obra mal lo hace por ignorancia sobre lo que es bueno en su momento. Sócrates fue condenado a muerte, pues molestó a los sofistas políticos de la época y a quienes interrogaba hasta dejar lo que son las evidencias y su ignorancia también. Bien, chicos, este ha sido el repaso del día de hoy, basado en uno de los temas que ya antes hemos mencionado en la clase. También les voy a dar un breve explicativo cómo está compuesta el cuestionario. Empezamos, complete con el literal correcto. Desde la homonización, los humanos desarrollaron la y la capacidad de preguntarse por el origen de cuanto les rodea.
Ustedes escogen conciencia de sí mismo, la realidad de sí mismo, la esperanza de sí mismo, en la cual la segunda responda verdadero o falso. Van a leer la pregunta. Los mitos constituyeron las primeras grandes producciones escritas que recogían milenarias tradiciones sobre el origen del mundo, falso o verdadero. Ustedes escogen, complete con el literal correcto. La mitología griega, en cierto modo, explica que la vida humana es. Ustedes escogen una reproducción del mundo divino, una alternativa divina, una mitología divina. Recuerden que solamente un literal contiene la respuesta correcta. Lo que es selecciona la definición de filosofía. Filosofía es, según su etimología, el amor a la sabiduría, viene de griego filos, amor, y sofía, sabiduría. Es, lean bien la pregunta, selecciona la definición de filosofía. Es el estudio de problemáticas diversas como son el conocimiento, la mente, la conciencia, la ética, el lenguaje, la belleza, la moral o todas las anteriores. 5. ¿Qué es un mito? Es un relato naturalista que intenta explicar la realidad humana y el mundo. Es un relato fantástico que intenta explicar la realidad humana y el mundo. Es un relato indispensable que intenta explicar la realidad humana y el mundo. ¿Quién era Sísifo? Era un fundador y rey de Corinto, fundador y rey griego, o era un rey helenístico. Recuerden, solamente un literal contiene la respuesta correcta. La 7, para Platón, ¿qué indicaba sobre logos? ¿Qué indicaba Platón sobre logos? Logos es un discurso articulado que permite comprender algo de forma racional. El logos es la piedra que rodaba hacia abajo y le obligaba a empezar de nuevo. El logos era una especie que en encrucijada cultural en la que se encontraban las más diversas ideas antiguas. 8. ¿Cuáles eran las condiciones que se presentaban en el paso del mito a los logos? Libertad religiosa, ambiente, cosmopolita, construcción de los primeros mapas, elaboración de leyes, ocio, todas las anteriores. 9. ¿Cuáles son los factores clasificados por Karl Jesper? Era el asombro, duda, situaciones límites, asombro, felicidad, situaciones límites, asombro, duda, tristeza. Recuerden escoger solamente en un literal y por favor lean bien la pregunta para que ustedes puedan escoger el literal correcto. La 10. ¿Cuál es la definición de filosofía para Aristóteles? La filosofía es el conocimiento científico que mediante la luz natural de la razón considera las primeras causas o las razones más elevadas de las cosas. La filosofía es la ciencia de las primeras causas y los primeros principios o todas las anteriores. La 11. ¿Cuál es la definición de filosofía para Hegel? La filosofía es la ciencia de las primeras causas y los primeros principios. La filosofía es la ciencia de lo absoluto o la filosofía es el conocimiento científico. Bien, hasta ahí nos quedamos con el repaso del cuestionario. En la próxima clase continuamos con el repaso. Ya voy a subir el cuestionario a plataforma para que ustedes lo puedan observar, puedan identificar su respuesta, para que ustedes puedan realizar su examen muy bien el día sábado. Bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Que tengan un bonito día.